nos dijo que podíamos darle carta de divorcio. O sea, Moisés permitió el divorcio y repudiar. Y Jesús le responde, esto lo hizo Moisés por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. ¿Qué está diciendo? En el ideal, ¿sí?, de Dios, en el diseño de Dios, Él no anhela, o sea, Él no está buscando en qué momento las parejas se separan, en qué momento familias se destruyen, en qué momento una congregación se divide. No hace parte del ideal del Señor. Pero a veces por la dureza del corazón de alguno o de los dos, pasan estas cosas. Pero no son el ideal. Esto es tan así porque Dios siempre estaba en pos de la reconciliación y la unidad. Reconciliación. Esto es tan así que cuando el Señor separa las aguas de las aguas en este día de la creación, es el único día en que no dice que era bueno. Todos los demás días dice, y vio Dios que era bueno, 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 y vio Dios que era bueno. Y formó al hombre, a la mujer y dijo, vio Dios que era bueno en gran manera. Es el único día donde Dios no dice que era bueno. Porque el separar, ¿sí?, la fuente de aguas del cielo, de la fuente de aguas de la tierra, no era el ideal de Él. Por eso tenemos a Jesús. ¿Qué había pasado ahí? Había todo un tema de la caída. Recordemos que ella estaba, el ángel caído rondando. Satanás, la serpiente antigua, que llama también la Escritura. Pero es interesante que aún en el diseño de Dios, el separar, no se atrevió a decir ¿qué? Que era bueno. Que era bueno. Porque no era el ideal, pero era necesario. ¿Y esto por qué? Porque la unidad, la reconciliación es el ideal de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, la reconciliación siempre es el ideal de Dios. Pero en la práctica no siempre lo logramos. Porque para reconciliarse se necesitan dos. Sean dos esposos, sean dos hermanos, sean papá e hijo, ¿cierto? Mamá e hija. Sean dos amigos, muy bien, ¿cierto? Dos compañeros. Se requieren siempre de dos que estén dispuestos a avanzar, a perdonar y amar. Eso es tan así este diseño que en 2 Corintios 5, 18 al 19 nos dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que busca hacer Dios por medio de Cristo? Nos ha reconciliado, reconciliarnos con Él mismo. Reconciliarnos con Él mismo. Pero es que mi pecado, pero es que mi. El Señor llega y quita todos los peros, porque el que debería poner los peros, dice, ya no los voy a poner más. Y la muestra de mi amor, Cristo, que va a dar la vida por ustedes, para rescatarlos del poder de la maldad, ¿sí?, del pecado y de la muerte. Para que vean que de mi parte he abierto un camino para reconciliar. La otra parte somos nosotros y cada uno de nosotros que debemos decidir poner de nuestra parte, hacer nuestra parte de caminar ese camino, aceptar el camino que ya ha sido abierto para nosotros y reconciliarnos con Dios. Y este es el clamor que aquí en 2 Corintios 1 sigue leyendo, es donde dice, como leímos hace unas semanas, que somos embajadores de Cristo, como en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, y le está hablando Pablo a la iglesia. O sea que aún uno, conociendo de Dios, necesita recordar, entender y ser reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque incluso cuando conocemos del Señor, cuando entramos en el reino de los cielos, cuando comenzamos a crecer en Él, se nos dice, entramos y nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Pero pareciera que en el momento en que hacemos la oración de fe o empezamos a caminar en un discipulado con Él, empieza a pasar el tiempo, es como si algo en nosotros nos dijera, pero de aquí en adelante te toca por tus fuerzas.
Porque apenas tenemos una caída, nos sentimos tan mal que decimos, uy, no, yo me alejé del Señor.